Hola, buenas tardes a todos en Cátedra Avícola Latam. Los saluda Benjamín Ruiz, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en esta ocasión me encuentro con el doctor Daniel Pérez. El doctor es profesor de virología del Departamento de Salud Poblacional del área de diagnóstico e investigación avícola de la Universidad de Georgia. Y bueno, tenemos unos temas, un tema muy interesante que vamos a hablar con él. ¿Qué tal, doctor Pérez? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por tenerme hoy. No, pues a nosotros mucho gusto en tenerlo. Bueno, como habíamos hablado, me gustaría que nos contara usted, nos diera herramientas, en especial para nuestro público que es en el sector avícola, que sepa comunicar bien al público en general, ¿no? Como siempre decíamos, siempre hay comentarios con amigos, con vecinos, sobre la cuestión de la influenza aviar y el contacto con humanos. Entonces, me gustaría que primero describiera usted brevemente este caso mortal que hubo en Luisiana hace unas semanas. Bueno, antes de empezar específicamente por ese caso, hay que poner un poquito de contexto con respecto a los virus de influenza. Los virus de influenza son unos virus que existen normalmente en la naturaleza y generalmente son las aves acuáticas salvajes las que son el reservorio natural de estos virus. Y ocasionalmente desde este reservorio natural estos virus pueden saltar hacia otras especies. La más común, diría, son las gallináceas, o sea, los pollos, las codornices, los guajolotes. Son huéspedes que se consideran accidentales y en este proceso de cruzarse a estas especies, es probable que en el proceso también estos virus cambien y adquieran atributos que hacen que sean más virulentos para estas nuevas especies. Y el rango de huéspedes de la influenza no tiene aparentemente un límite muy grande. Sí. Y es por eso que tenemos virus de influenza que también circulan en humanos y también tenemos virus de influenza que circulan en cerdos y tenemos virus de influenza que se han adaptado a equinos y más recientemente a caninos. Y en el caso de este caso humano específico, se trata de un grupo de influenza aviares que generalmente causan una alta patogenicidad en gallináceas, pero en este caso estos virus han surgido como consecuencia de haberse transferido desde gallináceas de vuelta al reservorio natural y de ese reservorio natural infectar nuevos huéspedes. Entre ellos, eh, el ganado bovino que se usa para la producción de leche, en vacas lecheras, específicamente en vacas lecheras. El ganado que se usa para la producción de carne no aparece muy susceptible a este virus, o al menos el virus no ha evolucionado de manera que pudiera también infectar animales de producción de carne, ¿no? De ganado bovino de producción de carne. Es decir, que es un virus que está más que nada asociado a la producción lechera y tiene la capacidad de infectar sobre todo la glándula mamaria de la vaca, la ubre de la vaca. Bueno, debido al gran contacto que hay entre los seres humanos y las vacas lecheras, ocasionalmente se ha dado casos en humanos, ha habido ya más de 60 casos en humanos, y la mayoría de estos casos han sido de poca importancia desde el punto de vista clínico para humanos, causando más que nada conjuntivitis. Ok. Y eso se puede explicar de alguna manera por el hecho de la actividad en sí de los seres humanos que están alrededor de de las vacas lecheras trabajando, donde tienen que tocar la ubre, tienen que mover el equipo para sacarle la leche a la vaca y eventualmente esas manos del operador tocan los ojos, tocan la nariz y así puede ser una inoculación más bien mecánica. Ahora, en el caso de Luciana es un poquito diferente porque es una persona que tenía eh, algunos problemas de salud previos, unas condiciones previas que lo hacían probablemente más predispuesto a desarrollar enfermedad.
Y no es el único caso. En este momento creo que hay 2 casos hospitalizados. Eh, y, digamos, esta gente se presenta con una infección que ya no pasa por la conjuntiva únicamente, sino que desarrollan una enfermedad respiratoria eh, grave Sí, y aguda grave, bueno, eventualmente puede terminar con la vida de las personas. Y de vuelta, este caso de Luciana es un caso específico. Lo, lo que, lo que preocupa es que si bien la mayoría de los casos han sido de poco sintomatología clínica, de vuelta asociado con conjuntivitis, el hecho de que haya estos casos ocasionales de enfermedad respiratoria eh, da la pauta de que estos virus tienen alguna ventaja también, que bajo ciertas condiciones pueden causar una enfermedad respiratoria, y eso crea un ambiente en donde estos virus pueden mutar aún más y eventualmente generar una cepa que infecte no solo por vía respiratoria, no solo a personas con condiciones sí. previas o con precondiciones, sino a la población normal. Y eso podría desencadenar una pandemia. Pero no quiero sonar fatalista, ¿no es cierto? En realidad no sabemos lo que el virus puede hacer. Es muy difícil predecir que este virus va a causar una pandemia, como es imposible predecir para las pandemias previas que un virus va a ser pandémico, ¿cierto? Claro, claro, así es. Sí, también pensaba yo en el caso que hubo en México, el caso mortal que fue en junio del año pasado, que bueno, también fue precisamente una persona con una cantidad de problemas de salud impresionantes y bueno, coinciden en este punto con el caso de Luisiana y bueno, hasta ahora que sepamos no ha habido tanto problema a ese respecto, ¿no? ¿Qué diferencia hay No, en, sí, perdón, diga, diga, sí, diga. no, no. No, el caso de México es muy puntual porque es un virus que no se parece en nada a los virus que están causando los casos humanos en Estados Unidos. Si bien Okay. los virus de influenza tienen una proteína que lo cubren, ¿no es cierto? Y una de esas Ujú. proteínas se llama hemaglutinina y la otra proteína se llama neuraminidasa. Y basado en los perfiles que tienen estas proteínas, nos permite dividir a los virus en subtipos. De ahí que hablamos de H5N1, de ahí que hablamos de H5N2, de H9N2, etcétera. Pero a su vez, dentro de los mismos subtipos, hay muchas cepas diferentes. Entonces, la cepa que circula en México o que ha circulado en México, o del caso específico de este paciente en México que falleció, es un subtipo del H5N2 que es medio, digamos, autóctono de México, no es el virus que viene de Estados Unidos, es un virus diferente. ¿Tá? Y es un virus que se considera en las aves de baja patogenicidad, no de alta patogenicidad. Exacto. Sí, claro, y el problema es que el público a lo mejor oye influenza aviar y no sabe la diferencia que puede haber entre las Exact, cepas de México de Estados Unidos, ¿no? De exactamente, hecho, exactamente. la Asociación Latinoamericana de Avicultura acaba de proponer justo a principios de este año, si no me equivoco, a la Organización Mundial de la Salud Animal que ya no se le llame influenza aviar, que se le ponga otro nombre porque para ya quitar el estigma, ¿no? De la parte aviar o avícola, ¿no? Que me pareció Sí, una... lo que la gente tiene que pensar cuando se hablan de todos estos virus que andan dando vuelta en el caso de influenza, tienen que pensar que cada virus son como las personas. O sea, sí, son todos, digamos, somos todos seres humanos, ¿no es cierto? Pero cada uno de nosotros tiene un fenotipo diferente, los ojos más grandes, los ojos más chicos, eh, ¿no es cierto? Entonces, los virus son, desde ese punto de vista, como las personas. Cada cepa tiene sus características y el hecho de que se parezcan unas a otras no significa que son todas iguales en el sentido de su capacidad para infectar otros huéspedes o para causar enfermedad. Es decir, hay características únicas. Lo que sí preocupa es que estos virus son muy maleables, son muy plásticos y pueden Sí, cambiar muy fácilmente. Entonces, solo hace falta un cambio pequeño
y a veces muy pocos cambios. Estamos hablando a nivel de aminoácidos, es decir, los componentes que hacen a una proteína, Una proteína. de, de muy pequeños cambios, o sea, 1 o 2 aminoácidos, 3 o 4 aminoácidos, y muy pequeños cambios que hacen que tengan un impacto muy grande en el rango de huésped que estos virus puedan alcanzar y en su capacidad de transmitir en especies nuevas. Claro. Y bueno, menciona usted esto de estos pequeños cambios, pero ¿hay alguna otra cuestión, alguna otra diferencia que se compare con otras enfermedades de transmisión? Eh, Digo, no En qué sé, sentido? en ¿En el qué sentido sentido? de que se convierta a lo mejor, que pueda surgir, como decía hace rato, una pandemia, algo así, o es básicamente este concepto de que es muy fácil que cambie el virus. O sea, los virus de influenza tienen un genoma que es segmentado. Y en el caso de los del virus de influenza A, los virus de influenza aviares que conocemos, y los de humanos, los de tipo A, eh, son virus que tienen 8 segmentos y al ser segmentado es posible imaginarse dos cepas diferentes que puedan infectar una misma célula al mismo tiempo e intercambiar esos segmentos. Eso genera diversidad en la población viral, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo existiera un virus aviar que infecta un cerdo o un pollo y se da la casualidad que hay alguien infectado con virus de influenza humana y le dona, ¿no es cierto?, le permite que el virus humano también infecte la célula del pollo o del cerdo, se genera una oportunidad para que estos dos virus se encuentren, de diferentes orígenes se encuentren y generen una cepa nueva. Esa cepa nueva puede tener la capacidad de producir una pandemia o puede ser un virus inconsecuente, en el sentido de que no tiene biológicamente una ventaja evolutiva por sobre las cepas parentales, ¿cierto? Entonces, puede que termine ahí, puede que termine digamos, en un virus que no va a ningún lado, Claro, pero eso es muy difícil de predecir. Entonces, mientras más oportunidades hay, tanto de contacto humano con animales y establecer esta vía, digamos, bidireccional de donar virus unos a otros, aumentan las probabilidades de que uno pueda generar un virus pandémico. Pero de claro, vuelta, es decir, no quiero sonar alarmista, quiero sonar realista, ¿no es cierto? Entonces, claro, por eso es importante que la gente practique buena bioseguridad, por eso es importante que si uno siente que tiene gripe, sería bueno que se la diagnostique y si uno tiene gripe no tendría que ir a trabajar con animales, ¿no es cierto? Es decir, vacunarse contra la influenza en humanos, los humanos que se vacunan contra influenza, si bien por ahí no van a estar protegidos contra una cepa de origen aviar, sí va a reducir las chances de que de que la misma persona pueda generar este ambiente de intercambio de genes y generar una cepa nueva, ¿cierto? claro. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para minimizar estos riesgos. Claro, precisamente era mi siguiente pregunta, y bueno, ya mencionó usted que eso, si está uno enfermo de gripe, no ir a trabajar, ¿no? Vacunarse contra la influenza estacional. ¿Y qué otras cosas tiene que hacer la industria avícola, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la industria como industria y la gente que trabaja en la industria? Bueno, se insiste mucho siempre con la bioseguridad, ¿no es cierto? Ujú. Es decir, y esta bioseguridad eh, no se puede reducir a decir hay que tener sentido común. El sentido común se enseña. Entonces, hay diferentes fases o implementaciones que podemos tener en cuanto a estrategias de bioseguridad que hay que enseñarle a la persona que trabaja con las aves, ¿no es cierto? Eh, le doy un ejemplo. Hay mucha gente que le dice, bueno, si vas a trabajar con las aves, tienes que usar guantes, por ejemplo. Pero entonces la persona va y le enseñan, se pone los guantes y trabaja y tiene un par de guantes puestos. Pero después va de ave en ave con el mismo par de guantes.
sin nunca haber desinfectado el par de guantes, las manos, los guantes, ¿no es cierto? Y si al final sale de la caseta, digamos, y se saca los guantes, hizo bien. En ese caso, lo que la persona hizo fue protegerse a sí mismo, lo cual no está mal, ¿no es cierto? Ujú. Pero entre ave y ave, si alguna estaba infectada, fue transfiriendo ese virus con los guantes de ave a ave hasta que terminó de Ya. hacer su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esos son el tipo de cosas que hay que enseñar a la gente. Entonces, entre ave y ave hay que desinfectarse los guantes, ¿no es cierto? Y si uno ve que un guante se rompe, hay que cambiárselo. No hay que taparlo con un pedacito de cinta, hay que cambiárselo. Y así con todo lo que tiene que ver con lo que se considera protección personal, ¿cierto? Usar Claro. máscaras. No hace falta que sean respiradores, pueden ser máscaras quirúrgicas como hemos usado, sobre todo la gente tiene que tener bastante presente durante la época del COVID, que usábamos máscaras quirúrgicas, no van a ser una protección completa, ¿no es cierto?, a una potencial infección, pero sí va a minimizar o va a Claro. reducir el riesgo. Y así muchas otras prácticas, ¿no es cierto?, que hay que implementar hay que practicarlas a conciencia día a día. Yo siempre digo que la bioseguridad es como una pelea de box, ¿no es cierto?, de boxeo. Ujú. Y el problema es que en el boxeo generalmente pierde el que se cansa y baja la guardia. Y eso es ahí es cuando nos pega la influenza, cuando bajamos la guardia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener siempre en cuenta eh, para minimizar el riesgo. Nunca el riesgo es cero, pero se puede minimizar. Claro, muy bien. Sí, y bueno, y dentro de esta responsabilidad también, tanto de las personas como de la industria, es precisamente que no cunda el pánico, ni que estemos utilizando información de noticias falsas, ¿no? Yo creo que Exactamente. es muy importante eso. Hay algo que es muy importante también enfatizar, es la potencial vectorización del virus de influenza. Es decir, puede haber roedores, eh, Claro. pájaros, que no necesariamente son susceptibles a la influenza, pero que lo pueden arrastrar Ya. de lugar a lugar con su movimiento, llevándolo contaminado en sus patas, en la nariz, en el pelo, ¿no es cierto? Es decir, Bueno, Pola. hay, Ujú. exactamente, hay que minimizar la entrada de estos potenciales vectores a una producción avícola, ¿cierto? Y eso se puede Claro. hacer con algo que, digamos, puede ser una inversión al principio significativa, pero a la larga puede redundar en un beneficio, que es usar, ¿no es cierto?, telas mosquiteras, etcétera, para evitar la entrada de pájaros, por ejemplo, en una Claro. producción avícola, usar control de roedores, etcétera. Ahí, digamos, yo no estoy en el campo todos los días y la gente probablemente considere lo que estoy diciendo como una redundancia para lo que ellos ya hacen, pero son cosas que hay que tener en cuenta todo el tiempo. Perfecto. Así es, doctor. Pues me parece muy importante todo lo que está usted hablando. ¿Quisiera usted añadir alguna otra cosa ya para cerrar? No, frecuentemente se usa mucho, y nos ha pasado aquí también en donde estoy, que es una zona de producción avícola muy grande, sobre todo para el consumo de carne, de pollo, donde la gente ante lo que está experimentando pregunta sobre la vacunación y la idea de vacunar. Y yo siempre digo que hay que ser muy cuidadosos con la vacunación. Funcionan, las vacunas funcionan, pero no son una herramienta para reemplazar nada, son una herramienta que se tiene que usar con responsabilidad, junto con la bioseguridad, junto con un programa que lleve a la erradicación del virus de una cierta población, ¿cierto? Entonces, la vacunación por sí sola no resuelve los problemas, ayuda a controlar parte del problema, pero no lo resuelve completamente. Entonces, en Así eso hay es. que ser muy cuidadoso, porque uno también tiene que pensar, incluso lo tenemos bastante en cuenta con el influenza estacional, donde decimos, bueno, anecdóticamente uno puede escuchar a la gente: yo me vacuné contra la influenza y me agarré la gripe igual, ¿no es cierto?
Bueno, en los pollos puede pasar lo mismo. Uno puede vacunar cada uno de los pollos en una caseta y no todos los pollos van a estar protegidos contra la influenza porque no todos están inmunológicamente preparados de la misma manera para responder bien a la vacuna. Y eso, eh, en, en producciones animales donde hay bastante estrés de los animales en esta producción, cabe la posibilidad de que por más que uno use mucha vacunación, no haya la protección que uno esperaría, ¿cierto? Entonces eso Así hay que es. tenerlo siempre en mente para cuando uno implementa programas de vacunación contra influenza y cualquier otra enfermedad animal en realidad. Así es. Perfecto, pues doctor Daniel Pérez, profesor de virología de la Universidad de Georgia, muchísimas gracias por sus aportaciones. Muchas gracias.